Amados, qué gozo es poder compartir otro videito con ustedes, poder compartir otra palabra, y esta palabra en especial, digo que me produce gozo y satisfacción poder compartirla con ustedes, porque estamos en un tiempo de la era cristiana que yo creo que es necesario que tomemos en cuenta cada detalle de nuestras vidas, que tengamos en cuenta la gran necesidad de poder asumir esta palabra y comenzar a ponerla en práctica. La perlita de hoy podríamos llamarla reparando portillos o reparador de portillos, como dice la Biblia. ¿Y qué son los portillos? Los portillos, o sea, la palabra portillo podemos aplicarla de al menos dos maneras, ¿no es cierto? Puede ser que sean como huecos en la pared, agujeros, brechas, que eso hace o podría producir que el enemigo se filtre por esos lugares, ¿no es cierto? Esto hablando de, supongamos, de la Biblia, como habla de que antes estaban los muros que protegían las ciudades, y si en esos muros se producían huecos, agujeros, el enemigo eso lo utilizaba para entrar de alguna manera a la ciudad y poder tomar posesión, poder llevar cautivos a las personas, o bueno, que haya destrucción, guerra, desolación y todo lo que se sabe que puede ocurrir cuando el enemigo entra a un lugar. Hoy mismo, a nuestros hogares, si nosotros dejamos algo que haga que el enemigo pueda entrar, pueda filtrarse sin que nosotros pongamos una seguridad en nuestros hogares. Hoy día que hay tanta inseguridad, ¿no es cierto?, en las calles, en los lugares, tanto robo, tantas cosas, necesitamos, la gente, vemos que ponen rejas en las casas, que ponen alarmas, que ponen cámaras de seguridad y tantas cosas. Uno trata de alguna forma de proteger su hogar, de proteger sus vidas, de proteger su familia, ¿verdad? Y bueno, así también se hacía antiguamente en las ciudades. Se construía un muro alrededor para que los enemigos no pudieran filtrarse o entrar así como Pancho por su casa, digamos. Entonces, decía que la palabra portillos podemos aplicarla de esa manera, o también a una rasgadura, a una quebradura en la pared. ¿Vieron cuando a veces vemos una pared? A mí me ha tocado ver, ¿no?, ir a un lugar y ver una brecha en la pared y decir, wow, esta pared se puede caer en cualquier momento. O si es en la pared de una casa, tenemos temor de que eso se derrumbe, ¿verdad? Bueno, eso se puede aplicar de esas dos formas. Y en la vida del cristiano, en la vida de las personas, los portillos vendrían a ser áreas que bueno, que dan esa posibilidad también de que el enemigo, el archienemigo de nuestra alma, el diablo, pueda hacer cosas en nosotros y tarde o temprano nuestras vidas se caigan. Allí en el libro de Isaías, justamente en el capítulo 58, que es donde Dios está hablando al pueblo acerca del verdadero ayuno, ¿no? Qué interesante. Al final, casi al final del capítulo, está hablando de que cuando nosotros cumplimos ciertas pautas en nuestras vidas o vivimos de una cierta manera, vamos a ser o vamos a poder convertirnos en reparadores de portillos. ¿Y qué necesidad tenemos hoy verdaderamente, mis amados, de llegar a ser reparadores de portillos? Porque es muy, muy necesario, y por eso decía, esta palabra es muy actual, porque hay una imperiosa necesidad de que se levanten reparadores de portillos en la iglesia, verdaderos reparadores de portillos, que estemos no solo enseñando la verdad de la palabra de Dios, que no solamente seamos personas avesadas, aguerridas, que no le tenemos miedo
a declarar los errores de doctrina, a declarar la apostasía, porque eso es bueno. Hay que tener coraje también para ser una persona que hace apología de la Biblia, de todo, porque de repente teniendo ese tipo de predicación, mis amados, uno es como que se confronta y se enfrenta a situaciones bastante engorrosas en ciertas ocasiones, o también que las personas o a las personas o a aquellos que están predicando el error, que están a veces por ignorancia, ¿no es cierto? A veces a sabiendas, engañando a la iglesia o no engañándoles exprofeso, sino no diciéndole toda la verdad. Y cuando uno no le declara toda la verdad a las personas, especialmente a las personas a las cuales uno disipula, enseña, guía, es como dice la palabra, un ciego que guía a otro ciego y los dos van a caer en el pozo, vamos a caer en el pozo. Entonces, qué bueno que es, mis amados, que ya de por sí Dios esté levantando reparadores de portillos, que podés ser vos, que puedo ser yo. Cualquiera de nosotros que realmente, como te decía, seamos personas que no le tememos a enfrentar y confrontar lo que no está conforme a la palabra de Dios, siempre con amor, mis amados, siempre con amor. Cuando nosotros somos personas un poco confrontativas, porque el solo hecho de predicar la verdad te hace confrontativo. ¿Por qué? Porque hay tanta mentira, hay tanto error, hay tanta cosa medias tintas, digamos, que al decir las cosas tal cual son, te convierten en un ser confrontativo. Y a no toda la gente le gusta o le cae bien esto. Pero algo tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es así, que cuando nosotros confrontamos con la verdad, nosotros decimos lo que realmente es, no tenemos necesidad, mis amados, de agredir a ninguna otra persona, ni siquiera a aquellos que están enseñando lo incorrecto. No hay ninguna necesidad de que agredamos, de que insultemos, de que digamos improperios a nuestros hermanos que tal vez por ignorancia, y si no lo hacen por ignorancia y como te decía lo hacen ex profeso, ellos se van a tener que dar cuenta a Dios un día. Pero bueno, nosotros somos responsables de abrirle los ojos a las personas, pero siempre con amor, con compasión, con misericordia, porque no sea que también en algún momento nosotros nos equivoquemos y porque otros, porque vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Si nosotros atacamos, si nosotros insultamos, si nosotros agredimos, mis amados, un día lo van a hacer con nosotros. Y si lo hacen sin causa, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios, dice la Biblia, reposa sobre nosotros. ¿No es hermoso esto, mis amados? ¿No es mejor decir la verdad y decirla con amor que cuando uno quiere decir la verdad empezar a confrontar de una manera agresiva, con improperios, con insultos, como se ve por internet si uno busca videos, y después las personas que atacan de esa manera también son atacados y otros dicen cosas terribles de ellos? ¿Y qué sacamos con eso, mis hermanos? Oído, mi hermano querido, mi hermana, oído, prestemos atención, ¿qué sacamos en limpio? Que la gente que nos escucha, que ve esos videos, diga, pero mira estos cómo se arrancan los ojos unos a los otros. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y así las personas que estén predicando incorrectamente, que no estén abriendo los ojos al pueblo, lo hagan adrede, exprofeso, por maldad, por qué sé yo, por lo que sea, no somos nosotros quienes para dilapidarlos. No, de ninguna manera. Dejemos que el justo juicio siempre quede en las manos de Dios. Nosotros no somos jueces, nosotros somos hermanos unos de otros y somos colaboradores de Dios para hacer las cosas que Él nos ha puesto en responsabilidad hacerla. Y te decía que debemos en este tiempo verdaderamente reparar los portillos, esos huecos en nuestras vidas, en áreas de nuestra vida, ¿no es cierto?, que podemos llegar a tener. Tenemos que examinarnos con Dios, pedirle al Espíritu Santo que verdaderamente nos ayude a examinarnos, a ver si en nosotros hay pecados, o a lo mejor hay huecos que se han formado por ignorancia de la palabra de Dios, por maldiciones, por herencias espirituales y por tantas cosas. Entonces, es necesario, mis amados, que nosotros nos levantemos con Dios y estemos dispuestos
a reparar los portillos, sea en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en lo que sea que haya que Dios nos va a ir mostrando. Porque, hermanos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a saber, vamos a encontrar, vamos a ver cuál es la necesidad y en dónde está el problema que podemos llegar a solucionar, o si no podemos nosotros mismos, por lo menos pedir auxilio o también clamar delante de Dios para que sea Él el que tome la situación en sus manos y se encargue, ¿verdad? Qué hermoso, mis amados, como Dios hace esta semana que ha pasado, ha partido a la presencia del Señor una hermana, amiga, conocida, bueno, que se ha tratado con nuestras familias. Y bueno, nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, de una brecha grande en la vida de esta persona, y la persona estaba enferma y estaba con una situación para partir. Y realmente, como dice el dicho popular, quien le pone el cascabel al gato, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, ¿quién se lo dice? Porque se va a enojar, tal vez, quizá le va a hacer peor, está muy enferma, tenía un cáncer terminal, muy así, muy rápido fue. Entonces comenzamos a orar con nuestro grupo, comenzamos a orar y pedirle a Dios que Él tome la situación en sus manos, Él se encargue y Él utilice a la persona indicada, a la que Él ha escogido. Mis amados, porque a veces pecamos de demasiado, no sé, aptos, ¿no? Creemos que nosotros somos aptos para todo, para ir a solucionar toda situación, para ir a hablarle a toda la gente, y no es así. Seamos sabios, seamos humildes, oremos y pidamos que el Espíritu Santo sea el que se encargue de utilizar la persona que ha escogido para tal o cual situación, ¿sí? Porque esa es la manera en que el éxito va a estar asegurado. Mis amados, nosotros no estamos preparados para hacer todas las cosas, por más que seamos cristianos, por más que seamos ministros, por más que seamos lo que seamos, por más que sepamos la Biblia de tapa a tapa, por más que seamos doctores en divinidades y todas las cuestiones, no estamos, sí estamos capacitados, tal vez, pero no estamos tal vez autorizados para ir y hablarle a todo el mundo las cosas. Tenemos que esperar que sea Dios que escoja el vaso, que escoja la persona, y así pasó con nosotros en esta semana. Y bueno, Dios escogió a alguien que ni siquiera nosotros conocíamos para que venga a visitar a esta mujer a la clínica donde estaba internada y le pregunte y le diga. Y bueno, yo fui al otro día justamente a visitarlas a la tarde y ella me contó que esta persona había venido, la había confrontado, la había enfrentado a su realidad espiritual, a su portillo, a su hueco. ¡Wow! A esa grieta que podía hacer que repentinamente o súbitamente su vida se desplomase y no estuviese como debería estar para presentarse en la presencia de Dios. Para mí fue hermoso saber, porque que todo lo que habíamos orado ella me lo contara y que Dios había escogido el vaso justo, correcto, para que la haga caer en la cuenta de su situación y ver con claridad su realidad. Por eso digo, hermanos, no nos creamos que nosotros podemos hablarle a todo el mundo, decir todas las cosas. No, Dios tiene cada persona para cada situación y para cada tiempo y para cada época, ¿no es cierto? Entonces seamos sabios y sobre todas las cosas seamos humildes para poder esperar en Dios, que si somos nosotros, Él nos va a poner en el momento, en el lugar y nos va a impulsar el Espíritu Santo para que hablemos como corresponde. Qué bueno que es que nos podamos manejar así, porque entonces eso sería manejarnos como cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, que cada cual ocupemos nuestro lugar. Y cuando lo ocupamos no tenemos necesidad alguna de ser agresivos y confrontativos con fea forma, porque no nos ha llamado Dios a que nos peleemos los unos a los otros, nos acusemos. Por eso te decía que justamente cuando Dios habla de reparar los portillos, es en un capítulo donde está diciendo y está hablando de qué es el verdadero ayuno que Él espera que nosotros tengamos y la verdadera vida
cristiana, ¿no es cierto? Entonces, mis amados, para no hacerlo tan largo, en primera instancia, los reparadores de portillos tenemos que ser personas que conozcamos la Biblia de verdad, pero no solo que conozcamos, sino que la vivamos, ¿no es cierto? Porque convengamos, mis amados, que todo conocimiento bíblico que nosotros tengamos es aquel que vivimos. Es aquel que vivimos. Vos podés decirme que tenés 20.000 títulos de teología, pero si vos no vivís eso que has aprendido, no tenés ningún conocimiento. Es así la verdad. Solamente tenés teorías y más teorías. Bien, entonces, los reparadores de portillos son personas que conocen, trazan bien la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo, y realmente gente que vive lo que predica, gente que respalda con sus hechos. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo a ir a arreglarle o tratar de taparle el agujero en el área de una persona si yo tengo mis propios agujeros en mi vida? Si mis portillos son grandísimos y mi pared, quizá el que me mira dice, esta en cualquier momento se derrumba. Entonces no podría, ¿no es cierto? Amados, verdaderamente como cristianos es nuestra responsabilidad hacer este trabajo, y más en este tiempo que estamos viviendo de apostasía, de doctrinas falsas, aún de doctrinas de demonios, como estamos viendo. Entonces, necesario, mis amados, es necesario que nos convirtamos por la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo en reparadores de portillos. Y quiero decirte rápidamente que podemos dividirlo en tres partes, esto de los portillos, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Y tenemos que tener también discernimiento para poder ubicar, para poder saber qué tipo de portillos son los que tenemos que reparar. Porque convengamos, mis amados, que nosotros vamos a reparar los portillos con la palabra de Dios. Eso va a ser el instrumento principal. Entonces, tenemos que saber qué herramienta usar, en qué persona, en qué momento, en qué portillo, en qué grieta, en qué hueco. Entonces, en tres divisiones podíamos hacer, te decía, por ejemplo, portillos en la vida de los inconversos. Y claro, de los incrédulos. Estas personas, ¿qué tipo de portillos tienen? Bueno, el pecado, eso es lo más grande, ¿verdad? Y claro, el pecado y su incapacidad para poder vencerlo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con ellos para que ellos puedan venir a Cristo, puedan encontrar en la palabra de Dios. Por eso los tenemos que comenzar a discipular, a enseñarles los primeros pasos, ¿verdad? Para poder llegar a decirles lo que dice la palabra en Romanos 6:22, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por medio de vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate qué hermoso que es que podamos trabajar en los inconversos, en los incrédulos, para cerrar esos portillos que ellos tienen, que es el pecado en primera instancia. Luego tenemos los portillos en la vida de los cristianos no consagrados, ¿no es cierto? Eso también podemos encontrar a gente que realmente al no estar consagrado son creyentes inestables, ¿no es cierto? Gente que tiene negligencias acerca de la palabra de Dios, lo que yo te contaba de esta hermana que partió a la presencia del Señor hace un día nada más. Negligencia, ignorancia de ciertas cosas, o a veces debilidad en el carácter, porque no ha sido tratado todavía por el Espíritu Santo, porque uno mismo a veces no permite que el Espíritu lo trate, ¿verdad? Es como pasa con este tipo de portillos, en este tipo de personas inestables, carnales, ignorantes de la palabra y a veces un poco testarudos para poner en práctica lo que se le enseña. Y por último, los portillos en las iglesias tradicionales. Esto también es tremendo, y cuando nosotros nos encontramos con cristianos que tienen esta manera de vivir, que son tan tradicionales, ¿no es cierto?, como le tocó a Jesús también encontrarse en su tiempo con esta gente tan religiosa, nos encontramos que estos portillos también
se deben a la ignorancia de la palabra de Dios, también en ellos, a la falta de revelación de Dios, porque ya, como te dije, podemos saber mucho la palabra, pero nos falta el verdadero conocimiento de Dios, que viene solamente por revelación. Entonces, la falta de revelación, el legalismo, bueno, todos causa una cosa de la otra, ¿no? Esto causa lo otro y lo otro causa esto. ¿Por qué? Porque de una cosa vamos a la otra. La ignorancia, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios es algo tremendo, pero también, aunque conozcamos, que estudiemos la Biblia, si tenemos falta de revelación, por poca oración, por poco o por no aceptar, por ese legalismo de que hoy día hay denominaciones o iglesias muy tradicionales que no aceptan el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, por ende los dones no se van a mover. Es muy difícil que cuando uno le cierra la puerta, le va cerrando y contrista al Espíritu Santo, se muevan los dones. Entonces, bueno, eso lleva a que no tengamos mucha revelación, ¿no es cierto? Y bueno, por último, por supuesto, la carnalidad, que es algo moneda corriente y que verdaderamente tenemos que ayudar, mis hermanos, en este tiempo a que las personas podamos prepararnos porque Cristo viene pronto, Él está a la puerta, tenemos que darnos cuenta al ver todas las cosas que pasan en el mundo, al escuchar los noticieros, al ver aún estas peleas tremendas, como te decía al principio, entre cristianos, estas acusaciones, todo esto que el enemigo está haciendo para desbaratar la obra de Dios y hacer que nadie esté preparado, sino que todos estén, no sé, mal unos con otros. Y si no hay unidad, si no hay amor, Dios dijo, Jesús dijo que cuando Él viniera a esta tierra hallaría amor, el amor de muchos, dijo, se iba a enfriar, ¿no es cierto? Entonces, Él no iba a hallar ni fe, hallaría fe, encontraría amor, el amor se iba a enfriar, la fe iba a disminuir por todas estas cosas, porque al final de cuentas la gente deja de creer a causa de todas estas cosas que pasan, mis amados. Bien, si nos vamos nosotros al libro de Nehemías, que es el libro del restaurador de muros tremendo, él dice en Nehemías 2:17, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mirá qué palabra, mi hermano, te suelto esta palabra para tu vida, para tu congregación, para tu familia, que vos puedas hablar con los que están al lado tuyo, que vos puedas hablar con Dios y le digas, estoy dispuesto, Dios mío, a edificar el muro en mi vida, en mi familia, a tapar los agujeros, a tapar esas áreas que he dejado que se abran, que estén expuestas a que el enemigo venga y entre en nuestras vidas y haga desastres, y no queremos estar más en oprobio, que vos decidas y digas, no quiero estar más en oprobio, no, voy a trabajar en esta dirección. Esta realmente es la perlita que yo te quiero dejar, y esto es lo que quisiera que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, mis amados, porque tengo mucho para compartir de esto, pero de más está que te hable de esto y del otro y te dé ejemplos de aquí y de allá, porque bueno, no estaría mal, estaría bueno, pero lo importante es que a vos y que a mí nos quede esta perlita en el corazón, esta enseñanza, que como dijo Nehemías, vamos a edificar el muro. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar más en oprobio, porque estamos peligrando la caída, estamos peligrando venirnos abajo. Dios quiere realmente que nuestros caminos sean rectos delante de Él, que sea restaurado en nuestras vidas y nuestras congregaciones el camino de santidad. Qué hermoso, mis amados. Isaías 62:10 dice, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Eso es lo que tenemos que hacer los reparadores de portillos en este tiempo. ¿Quién es sabio? Dice Dios, para que entienda esto. ¿Quién es sabio? ¿Serás vos, mi amado, para entender lo que te acabo de compartir? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Esto está en el libro de Oseas. Qué bonito, mis hermanos. Dios ha revelado
¿Dónde habita Él? Él habita en las alturas y en la santidad. Y, como ya hemos dicho en alguna oportunidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Que desarrollemos en este tiempo una vida de consagración, mi hermano, mi querido amigo, dejando de lado, ¿no es cierto?, los deseos egoístas. Oído a lo que voy a decir. Dejando de lado los deseos egoístas, la amistad con el mundo, anotá en tu memoria, la religiosidad del domingo y la mundanalidad de la semana. ¿Sí? Qué bueno. Te lo voy a repetir, ya para ir terminando. Dejemos de lado para que se empiecen a reparar los agujeros en nuestra vida, los lugares por donde el enemigo se puede filtrar y hacernos pedazos en el momento que él lo decida, porque nosotros vamos muy ufanos y entretenidos y distraídos por la vida, pensando que tenemos una vida espiritual wow, y no es así, mis amados. Entonces, empecemos a examinarnos a nosotros mismos, ponernos delante de Dios y decirle: Señor, no quiero tener más esta vida desprotegida, quiero levantar el muro, no quiero estar más en oprobio, y para esto tengo que ser colaboradora de Dios o colaborador y hacer estas cosas, dejar los deseos egoístas, la amistad con el mundo, la religiosidad del domingo y la mundanalidad de la semana, mi amado, porque esto es, al fin de cuentas, lo que mucho pueblo de Dios está viviendo. Es lo cotidiano, es la cotidianidad de muchos creyentes, esta forma de vivir. Entonces, ¿cómo hago, Cristina? Bueno, comencemos a vivir para Dios, que es nada más ni nada menos que vivir en santidad, apartados para Él. ¿Se puede en este tiempo? Sí, se puede, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, mis amados, y bueno, aprendamos de los errores que el Señor ha dejado. A veces nos preguntamos por qué en la Biblia fueron registrados tantos errores, ¿no es cierto?, de tanta gente como, qué sé yo, Elí, el sumo sacerdote, de Sansón, de Giesi, de Acán, de Ananías y Zafira. Todos esos errores, bueno, han sido registrados para que nosotros tomemos ejemplo y no los cometamos, aprendamos de esos errores. Sí, yo sé que es difícil aprender de los errores ajenos, pero no seamos necios, si se podría usar esa palabra. Aprovechemos que ha quedado escrito ahí para que no hagamos las mismas cosas, para que no recibamos los mismos castigos, ¿no es cierto? Y también podemos aprender, estudiar sobre la vida de estas personas que tenían tal integridad para con Dios, como Daniel, José, Enoc, Samuel, Josué, no sé, todas esas personas, y podría hacer una lista muy larga. Trabajemos, mis amados, en nuestras vidas realmente restaurando las calzadas para poder caminar en santidad. Amemos a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestros hermanos, mis queridos, porque esto es sumamente importante. Nuestra relación con nuestros hermanos, mi relación con mi hermano, está mostrando realmente mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque mi comunión con Dios, para decirlo de otra manera, está relacionada con mi conducta hacia las personas. Yo no puedo decir que tengo una comunión con Dios si mi conducta hacia las personas no es buena, no es correcta, no es como dice la palabra de Dios. Así que reparemos los portillos. A Nehemías le llevó 52 días reparar los portillos. No es tanto, ¿verdad? Ni siquiera 2 meses. Tal vez a vos te lleve mucho menos, contás con la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Pero vos fíjate que luego de reparar los muros de Jerusalén, él junto a Esdras estuvo 12 años restaurando espiritualmente al pueblo de Israel. Es tremendo esto, que te lleve a hacer un gran muro alrededor de una ciudad, nada más que 52 días, y después tenga que estar 12 años para poder verdaderamente construir algo en el corazón de las personas. Esto es verdad, porque las gentes somos así. Somos rebeldes, somos desorejados, como dice alguien, ¿no? Los grandes. Amados,
reparemos los portillos, las brechas, que verdaderamente no le demos lugar absolutamente al enemigo de nuestra alma para que se pueda filtrar en nuestras vidas. Ya cerremos las puertas para que no venga sobre nosotros ruina repentina, como está escrito en la palabra de Dios que podemos llegar a pasar. Dios bendiga tu vida. Quería hacerlo más corto que nunca esta perlita y me parece que me he extendido bastante, pero que Dios te dé la paciencia de poder escucharme y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida para que te conviertas en un reparador de portillos, reparando y cerrando en primera instancia tus propios y luego los de todos los que más puedas, de tu matrimonio, de tu familia, de tu congregación, y que Dios utilice tu vida para darles a las personas la sabiduría que Dios quiere, para que ellos mismos también sean guiados por Dios para cerrar esos agujeros que le dan la posibilidad al enemigo de infiltrarse, de entrar y destruir y derribar, y que venga repentinamente la destrucción a una vida. Dios te bendiga, mi amado, y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo video.